Capítulo extra y, el maestro niñera, aproximadamente un año antes de que Rudeus recibiera la carta de su padre. El grupo de Paula había llegado a Puerto del Este, con Rox y Taland acompañándolos. Ya habían descubierto que Zenith estaba en la ciudad laberinto de Rapan, en el continente Vegarit. Tendrían que tomar un barco desde Puerto del Este para llegar allí, pero había una cosa que pesaba en la mente de Paul, sus hijas, Noor ni Aisa. Las bestias vagaban por el continente de Vegarit en grandes cantidades, y se decía que era una tierra tan peligrosa como el continente demoníaco. Paul era un antiguo aventurero. Aunque había pasado un periodo transitorio como borracho, había seguido entrenando incluso después de su retiro. Si se añaden aventureros experimentados como Taland y Roxy, no tendrían problemas para atravesar el continente Vegarit, si solo fueran él y los demás adultos. Llevar a 2 niños pequeños con ellos sería un asunto totalmente diferente. Por lo tanto, Paul optó por enviar a sus 2 niñas a quedarse con Rudeus. Esto tenía sus propios peligros, pero decidió que era preferible arrastrarlas a un continente infestado de bestias. 4 chicas ocupaban una mesa en el comedor de una posada: Lilia, Noorn, Aisa y Roxy. Una de ellas era adulta, mientras que 2 eran niñas. La última del grupo parecía una niña, pero en realidad era una adulta en toda regla. No quiero. Una de ellas, Noorn, estaba enfadada. Cortó la comida de su plato con el tenedor, pero se negó a llevársela a la boca. Me voy con papá. La razón de este mal humor era obvia. Durante el desayuno, su padre había anunciado: Aisa y Noorn se irán a vivir con Rudeus. Noorn no había podido disimular su disgusto desde entonces, incluso mientras almorzaban, con las mejillas hinchadas en un puchero. Te lo repito una vez más, solo estorbarás a padre si te vas con él. No, no lo haré. Aisa era la que chocaba con ella. A diferencia de Noorn, Aisa había bombeado su puño en celebración cuando escuchó que se iban a quedar con Rudeus, que era también la razón por la que no podía soportar que el descontento de Noorn estropeara las cosas. Como resultado, había estado criticando implacablemente a Noorn mientras intentaba parecer razonable y convincente. Aisa no tenía problemas con las exigencias egoístas, pero si su hermana quería que esas exigencias egoístas se cumplieran, debía hacerlo de forma más inteligente. Tenía que hacerlo de forma que hiciera pensar a los que la rodeaban que realmente habían ganado. En lugar de eso, se irritó al ver cómo Noorn se quejaba inútilmente repitiendo la misma frase una y otra vez. No quiero. Era vergonzoso. Simplemente no quieres ir a quedarte con nuestro hermano mayor, ¿no es así? Lo tratas como si fuera una persona horrible solo porque tuvo una pequeña pelea con nuestro padre hace mucho tiempo. Hasta el propio padre dijo que se equivocó. No lo estaba, estalló Noorn de repente. No le cabía duda de que la pelea entre Rudeus y Paula había sido culpa de Rudeus. No aceptaba otra cosa. Siempre eres así. En cuanto las cosas no salen como quieres, empiezas a hacer pucheros y a quejarte. Esperas que todos los demás a tu alrededor cedan, y si alguien dice algo que no te gusta, le gritas. ¡Qué idiota! Noorn apretó los dientes. No pudo hacer otra cosa que mirar a su hermana menor mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Sin embargo, no era solo Noorn la que miraba a Aisa. También lo hacía la mujer adulta que estaba a su lado. Aisa, ¿cómo te atreves a hablar así? Discúlpate inmediatamente. La mujer en cuestión era Lilia, actualmente encargada de vigilar a las 2 chicas mientras Paul buscaba un barco y un guía experto. Estas discusiones entre hermanas eran algo cotidiano. Paul había renunciado más o menos a la mediación, y parecía exasperado al reconocer: bueno, son hermanas, así que se van a pelear. Aún así, intervino y reprendió a Isa cuando empezó a soltar demasiadas palabrotas. Roxy se sentó junto a ellas, con una mirada un poco incómoda ante el intercambio. En el pasado, había trabajado como tutora de la familia Greirat. También conocía bien a Lilia, pero eso no hacía que este fuera un lugar fácil para ella en este momento. Sí, señora. Lo siento, señorita Noorn, por dejarme llevar. Aisa parecía totalmente despreocupada mientras recitaba su disculpa. Sus palabras eran educadas, al igual que su tono, pero era una disculpa solo de nombre. Incluso Lilia comprendió que Aisa no había reflexionado realmente sobre sus acciones. Si lo hubiera hecho, no habría arremetido contra Noorn en cada oportunidad. Quería decirle a su hija que debería respetar más a la hija de la esposa legítima de Paul, pero no sabía cómo expresarlo con palabras. Pero esa no era la única razón por la que Lilia se abstuvo de presionar más a Aisa. Su hija tenía razón, esta vez. Señorita Noorn, el continente de Vegarit es una tierra increíblemente peligrosa, dijo Lilia. Por supuesto, el maestro actuará con cautela y hará todo lo que pueda para garantizar su seguridad. Sin embargo, los errores ocurren.
Si resultaras herida por ello, estoy segura de que le causaría una pena inconmensurable. Incluso Norn comprendió que eso significaba que ella estaría en el camino. Pero eso no le importaba. En lo que a ella respecta, estar con su padre era el lugar más seguro para ella. Nadie más la protegería. No podía separarse de él. No quiero, señorita Norn. No diga eso. Por favor, trate de entender. Lo digo porque no quiero. Quiero ir con él, a donde está mi madre. Golpeó las manos sobre la mesa y se levantó. Su plato cayó y se hizo añicos, esparciendo su comida sin comer por el suelo de madera. Usted también se va con él, señorita Lilia. No es justo, señorita Norn. Ya es suficiente. Sea razonable. La voz de Lilia se hizo más fuerte. Conocía su lugar en la relación maestro-sirviente y se preocupaba profundamente por Norn, pero también sabía cuándo disciplinarla. Norn se estremeció, pero pronto miró fijamente a la mujer, cerró los puños y gritó: «Ya he tenido bastante». Pateó su silla y salió corriendo del comedor. «Ah, señorita Norn. Por favor, espere». Lilia persiguió a la chica mientras desaparecía afuera. Roxy también corrió detrás de las dos, pero era demasiado tarde. Cuando salieron de la posada, la pequeña Norn ya había desaparecido entre la multitud. Uf. Dejada atrás, Aiza resopló con desagrado. Norn corría entre una masa ondulante de gente, con los ojos llenos de lágrimas que amenazaban con derramarse en cualquier momento. Estaba frustrada, irritada y se sentía patética. No era la primera vez que las cosas no salían como ella quería. Todo lo contrario, las cosas rara vez salían como ella quería. Aún así, a pesar de todo, quería seguir con Paul. Era lo único que quería. Había aguantado todas las barbaridades que les habían pasado durante todo este tiempo solo por esa razón. Por supuesto, a veces hacía exigencias egoístas, pero en general se abstenía de hacerlo. Desde el incidente del desplazamiento, todo este tiempo, pensó que estar con Paul era su derecho absoluto. Ahora estaban tratando de robarle incluso eso. Hic. No pudo evitar llorar. Mientras se limpiaba las lágrimas, dobló la esquina y chocó con alguien. «Ah, ¿qué?». La persona con la que había chocado gritó mientras se le caía algo de la mano. Norn se asomó y encontró a un hombre corpulento y con barba que tenía una mirada de asombro. A su lado había un tipo delgado con los ojos muy abiertos por el asombro. La salsa manchaba el pecho del barbudo. A los pies de Norn estaba el pincho que debió de dejar caer. Cuando el hombre asimiló la escena que tenía ante sí, su rostro enrojeció, mientras que el de Norn palideció. Mocosa. ¿Dónde crees que estás caminando? Ay». La agarró por el cuello de la camisa y la levantó en el aire. Su cara desaliñada se acercó, su aliento la bañó. Olía a alcohol. Estaba borracho. Norn tembló de miedo. Sabía bien lo que hacían los borrachos. Había visto a Paul borracho muchas veces cuando huía de sus problemas. Aunque su ira nunca iba dirigida a ella, era suficiente para que una joven Norn lo entendiera. La gente borracha es aterradora, beber es malo. Ella había aceptado el hecho de que Paul no podía funcionar sin su licor, pero su padre era la única excepción. «¿Qué vas a hacer para compensar esto, Pagar». «Sí». Ese era el bocadillo favorito del jefe, idiota. «Estoy hablando de mi ropa. Y esta mancha. No voy a poder quitarla». Hic. Norn solo pudo temblar y sollozar ante su intimidación. Luchando por contener el terror abrumador que amenazaba con hacerla mojar los pantalones, lanzó una mirada suplicante a su alrededor con la esperanza de que alguien la ayudara. Sin embargo, nadie se detuvo a mirarla. Ninguno estaba dispuesto a involucrarse con un borracho pendenciero, y todos se apresuraron a alejarse de la escena. «Ahora dime dónde está tu madre o tu padre. ¿Tienes que hablar para que me respondan? ¿Ni siquiera vas a disculparte? ¿Has sido criada por animales? Lo siento, espera». Había alguien. Una persona que se encontró con su mirada desesperada escuchó su disculpa y dejó de moverse. Su expresión se contorsionó de ira mientras se acercaba al hombre barbudo. «¿Quién demonios eres tú?». El transeúnte agarró el brazo del hombre, el que mantenía a Norn suspendida en el aire. Tenía tanta fuerza en su agarre. El brazo del barbudo era casi tan grueso como el torso de una persona normal y, sin embargo, el transeúnte lo retorció como si no hubiera resistencia alguna. «Ay». Incapaz de resistir la presión, el hombre de la barba renunció a su agarre sobre Norn. Ella cayó de culo, mirando al hombre que la había salvado. «Explícate. ¿Qué te ha hecho esta chica?».
El transeúnte llevaba un protector de frente. Una cicatriz atravesaba en diagonal su rostro, que ahora se retorcía de ira. Si se le hubiera visto el pelo y la gema, habría sido reconocible al instante como Ruiger Superdia. Norn, por supuesto, no tenía ni idea de quién era. Sin embargo, en el momento en que vio su rostro, se puso de pie al instante y se agachó detrás de él. Esa mocosa se topó conmigo de la nada y ahora mi camisa. Ella se disculpó. Esa disculpa no va a quitar esta mancha, ouch. Ruiger reforzó su agarre en el brazo del hombre, que se tensó audiblemente bajo la presión. Cabrón. Suelta al jefe. El hombre delgado intentó agarrar la cara de Ruiger, pero este lo esquivó con facilidad y los dedos del hombre apenas rozaron su diadema. Renuncia a la mancha o renuncia a vivir. ¿Qué será? Ay, ay, ay. Lo siento, es mi culpa. Yo soy el que se equivoca. Ruiger le soltó. El hombre más pequeño corrió rápidamente al lado del barbudo preguntando, ¿estás bien? Tú, discúlpate de nuevo, dijo Ruiger, mirando a Norn. Norn pareció sorprendida por un momento, luego asintió rápidamente y se inclinó ante su acusador. Lo siento, TCH. Está bien, fue mi culpa por molestarte. Vamos, salgamos de aquí. He entendido, jefe. Los dos hombres desaparecieron entre la multitud. Norn se deslizó lentamente hacia el suelo. Toda la fuerza de su cuerpo huyó cuando la nube de miedo finalmente se levantó y una ola de alivio la invadió. ¿Estás bien? Oh, sí. Norn miró a Ruiger. Su mirada era una mezcla de sorpresa y familiaridad. ¿Se acordaba de él? Cuando vivía en Millisión, antes de que Aisa o Lilia se unieran a ellas, casi se había tropezado y él le había tendido la mano para ayudarla. Le había dado unas palmaditas en la cabeza y hasta le había dado una manzana. No había forma de que ella lo olvidara, el hombre calvo con un protector en la frente y una gran cicatriz en la cara. El alivio rompió las barreras y, aunque era vergonzoso para alguien de su edad, rompió a llorar. Ruiger se asustó al verla llorar. Otros transeúntes le miraban fijamente, y debido a su aterrador aspecto, nadie se acercaba a ellos. Tras dudar, Ruiger se agachó y puso una mano sobre la cabeza de Norn y la acarició suavemente. El calor de su mano y la forma en que la manejaba con tanta delicadeza como la porcelana reconfortaron tanto a Norn que sus llantos comenzaron a calmarse. Fueron muy crueles. Todos ellos. Diciéndome que no, que sería un estorbo. Durante un rato después, Norn se quedó callada, aunque siguió refunfuñando. Ruiger pensó que lo mejor era devolverla a su padre lo antes posible, pero cuando lo mencionó, ella negó con la cabeza con firmeza. Ruiger pensó que podría haber algún problema entre ella y Paul, así que decidió escuchar su versión de la historia. Ya veo. Después de escuchar todos los detalles, Ruiger apretó más su lanza. La historia de Norn era unilateral y carecía de una explicación adecuada. Como resultado, había varias cosas que requerían más aclaraciones. Sin embargo, los puntos principales estaban lo suficientemente claros como para que Ruiger pudiera deducir el resto. Y podía entender el deseo de Norn de estar con su padre. Debe ser duro. Ruiger sabía lo que era ser padre. En un momento dado había tenido su propio hijo y su propia esposa. En ese entonces, sirviendo en la Guardia Imperial de la Place, había viajado a través del continente demoníaco. Dejó a ambos atrás para luchar, impulsado por una mezcla de ambición y lealtad. No las había dejado atrás porque se interpusieran en su camino para satisfacer esos deseos, sino porque eran tan valiosas para el que quería que estuvieran en un lugar seguro. Sin embargo, cuando salió de su pueblo, su hijo aún tenía la cola pegada al cuerpo. Pero eso fue al principio de la guerra. Ruiger luchó en la guardia personal de la Place durante muchos años. A medida que ganaba batallas y empezaban a unificar el continente de los demonios, su hijo crecía. Su cola se convirtió en una lanza, su cuerpo se volvió musculoso y se convirtió en un joven magnífico. Había crecido lo suficiente como para que, cuando Ruiger regresara a su pueblo por última vez, su hijo se acercara a él e insistiera con arrogancia, ya soy un adulto. Llévame contigo a tu próxima batalla. En aquel entonces, su hijo no tenía la mente para hacer caso a nada de lo que su padre le decía. Así que Ruiger utilizó su fuerza para obligar a su hijo a retroceder. Si esto es todo lo que eres capaz de hacer, entonces todavía no eres un guerrero a mis ojos, le había dicho a su hijo antes de irse. Era una mentalidad común entre los guerreros. Trataban de mantener a sus seres queridos lejos de la batalla para protegerlos. Pero en última instancia, Ruiger era el que había sido indigno como guerrero. Su hijo había sido el verdadero guerrero. Fue su hijo, después de todo, quien derrotó a Ruiger cuando la lanza demoníaca que blandía le hizo enloquecer.
Fue su hijo quien salvó a los otros guerreros. Ruiger seguía sin saber cómo su hijo había podido derrotarle entonces. Recorrió todo el continente demoníaco con esa pregunta, pero nunca encontró una respuesta satisfactoria. Ahora, sin embargo, tenía una idea. Su hijo seguramente había trabajado duro para hacerse más fuerte de una manera que su padre no conocía. Había seguido las instrucciones de su padre, y se había entrenado con propósito y determinación para proteger tanto a su madre como a su pueblo. Ruiger se sentía muy orgulloso. Si Norn sentía lo mismo, no le haría caso por mucho que Paul le dijera que estaba preocupado, que ella era preciosa para él. Si solo fuera un poco mayor. Un poco más fuerte. Si tuviera el mismo sentido de propósito y determinación y hubiera pasado sus días entrenando. Si fuera tan capaz como Rudeus, entonces Ruiger habría tratado de convencer a Paul de que la llevara. Sin embargo, actualmente, Norn solo era joven y frágil. ¿Norn? Sí. Ruiger miró a los ojos de la chica sentada a su lado. Tienes que hacerte más fuerte. Si quieres estar con alguien, tienes que hacerte más grande, más fuerte, más impresionante. Para llegar ahí, vas a tener que soportar tus circunstancias de ahora. Sus palabras eran torpes. No estaba transmitiendo lo que quería con mucha claridad, pero Norn lo entendió. Por extraño que fuera, encontró sentido a sus palabras. Resonaban de manera diferente a lo que Lilia, Aisa y los otros adultos le habían dicho antes, tal vez porque las de Ruiger provenían de un lugar de positividad y no de negatividad. Uf. Norn frunció los labios y miró hacia abajo. En respuesta, Ruiger se limitó a sonreír y a extender la mano. Le acarició la cabeza suavemente. No te preocupes. Te protegeré en lugar de tu padre hasta que llegues. La forma en que la tocaba era tan suave que era más que suficiente para tranquilizarla. Después de un largo silencio, ella dijo con voz delgada, «¿Está bien?» Satisfecho, Ruiger empezó a retirar la mano. Se detuvo cuando Norn exclamó. «¿Qué pasa?» «Por favor, acaricia mi cabeza un poco más». Ruiger la obligó. Norn se acurrucó sobre sí misma para mantener su cuerpo perfectamente inmóvil mientras él acariciaba el cabello suavemente, como si estuviera acariciando a un pollito. «Se siente algo reconfortante», explicó ella. «Ya veo». Ruiger siguió frotándole la cabeza durante un rato. Era un espectáculo agradable para cualquiera que los mirara. Incluso el rostro hinchado y cubierto de lágrimas de Norn finalmente se iluminó con una sonrisa. Ahí está. Señorita Lilia, ¿la ha encontrado? Desde un lado de la plaza llegó una voz. Divisaron a una joven de cabello azul que intentaba sujetar el sombrero en su cabeza mientras corría hacia ellos. «Parece que han venido a por ti», murmuró Ruiger. Dejó caer la mano a su lado y se levantó. Norn se sintió un poco triste cuando su calor desapareció. Lo siguió y se puso de pie también. «Ueme». Él ya le había dado la espalda, pero ella le llamó en voz alta. «Por favor, dime tu nombre». Él miró por encima del hombro. El nudo de su diadema se había aflojado durante el intercambio con los dos hombres y ahora se había deshecho por completo. Al caer, dejó al descubierto una gema parecida a un rubí en su frente. Ruiger. Ruiger Superdia. Era una escena sacada de una novela de fantasía. Un hombre con una hermosa joya en la frente, iluminado por la luz del sol desde atrás, con una sonrisa en la cara mientras la miraba directamente. En ese momento, Norn se sintió como una princesa de cuento cuyo caballero había venido a rescatarla. En el mismo momento, Ruiger causó otro impacto completamente diferente en otra chica que le había oído decir su nombre. Roxy Migurdia. Describir la gravedad de este impacto requerirá un poco de explicación. Había 3 cosas que Roxy odiaba de niña, la primera de las cuales eran los pimientos verdes. Fue la primera verdura que comió cuando llegó al continente de Milis. Por aquel entonces pensaba que el mundo humano era un paraíso lleno de dulces, y que los pimientos verdes habían sido un mensajero del infierno, enviado para arrastrarla al abismo. Todavía recordaba el aroma único y el sabor amargo que se extendió por su boca cuando lo comió. Como lo había escupido inmediatamente, para seguir sintiendo náuseas. La pimienta verde es veneno para la tribu Migurt, pensó una vez. Sin embargo, había conquistado ese miedo durante su tiempo como tutora de Rudeus, avergonzada por la idea de ser exigente con su comida delante de él. La segunda cosa que odiaba eran los niños. Los niños humanos de entre 5 y 15 años de edad, específicamente. Especialmente los varones. No escuchaban. Actuaban precipitadamente, basándose en sus caprichos, y no atendían a la lógica. Cuando conoció a Rudeus, empezó a pensar que, después de todo, le gustaban los niños. Finalmente,
Se dio cuenta de que el problema no era que odiara a los niños. Más bien, odiaba a la gente que no escuchaba. En cierto modo, también había conquistado su odio a los niños. La tercera cosa que odiaba era la tribu Super. Desde que era un bebé, había escuchado innumerables historias sobre ellos. Era una tribu diabólica, involucrada en una guerra mucho antes de que ella naciera, que había traicionado a sus aliados. Se decía que habían tenido conexiones con la tribu Migura hace mucho tiempo, pero fueron perseguidos como traidores y llevados a la ruina. Los Super guardaban un fuerte rencor contra los que se habían vuelto contra ellos, y en cuanto veían a un demonio de otra tribu, lo atacaban y lo mataban sin rechistar. De todos los Super, Den era el más conocido entre los niños. Según la leyenda, cuando encontraba a un niño que se había portado mal, entraba a robarlo mientras todos dormían y se lo llevaba a su guarida. Luego les comía las piernas para que no pudieran correr, les comía los brazos para que no pudieran resistirse y luego empezaba a comerles lentamente el estómago, dejando la cabeza para el final para mantenerla fresca. Por eso había que portarse bien. Esas eran las historias con las que se había criado. Cuando salió de su pueblo y se convirtió en una aventurera novata, pensó seriamente que estaba en peligro por su mal comportamiento. Poco a poco, esa ansiedad se había desvanecido a medida que se hacía adulta, pero su miedo a la tribu Super seguía vigente. Por eso se puso en alerta cuando descubrió que alguien se hacía llamar Den en Puerto del Viento. Ahora, varios años después, se había topado con alguien de la tribu Super, justo cuando había estado recorriendo la ciudad en busca de Norn y por fin creía haber encontrado a la chica. La persona que tenía delante era el mismo hombre calvo que había visto en Puerto del Viento. Llevaba en la mano una lanza de 3 puntas de color blanco tiza. En el siguiente segundo, se le cayó la cinta de la cabeza, dejando al descubierto la joya roja que había debajo. Ruiger Superdia, y se llamaba a sí mismo Superdia. Por alguna razón no tenía cabello, pero no había ninguna duda en su mente de que era un Superdia, el de Den. Y estuvo a punto de hincarle el diente a Norn. El miedo se apoderó de Roxy, comenzando en la base de sus pies y subiendo hacia arriba. Los escalofríos recorrieron su cuerpo, y sintió que iba a perder la conciencia en ese mismo momento. Sin embargo, se le había encomendado la tarea de proteger a Norn. Lilia estaba corriendo detrás de ella. También estaba Isa en la posada. No. No eran solo ellas. Todo el mundo en esta plaza estaba en peligro. El corazón de Roxy le gritó, obligándola a armarse de valor y a mantener su bastón preparado. «Deja ir a esa chica. Si se niega, yo seré su oponente». Se hizo el silencio. Ruiger se puso rígido y Lilia se congeló. Norn se aferró a Ruiger, mirando con hostilidad en dirección a Roxy. Roxy se dio cuenta de que algo estaba mal, pero su extrema ansiedad le impidió averiguar qué era. Sin embargo, tenía la clara sensación de que estaba cometiendo un error en ese momento. Había cometido muchos hasta ese momento, así que conocía bien esa sensación. «Señor Ruigert, ha pasado mucho tiempo», dijo Lilia, inclinándose mientras se acercaba por detrás de Roxy. Al ver que Lilia le había saludado con tanta ligereza, Roxy le preguntó, ¿lo conoces? ¿No te has enterado? Lord Ruiger es el que escoltó a los Rudeus de regreso al reino Asura. Ella había escuchado. De hecho, incluso había oído que el Den que vio en Puerto del Viento era el mismo que había escoltado a Rudeus. Pero ella nunca había creído honestamente que era un super real. «No tengo intención de hacerle daño», dijo Ruigert, mirando con recelo a Roxy mientras blandía su bastón. Roxy se dio cuenta de que había malinterpretado completamente la situación. Su rostro se puso rojo y desvió la mirada hacia sus pies. Realmente odiaba a la tribu Super. Ruigert acompañaría a las chicas hasta Rudeus. Cuando el grupo de Paul se enteró de la noticia, sus reacciones fueron variadas. Lilia y Ginger, que conocían su verdadera fuerza y carácter, dieron su visto bueno al plan, diciendo que podían estar seguros de que las chicas llegarían a salvo si Ruiger era quien las escoltaba. Viera y Sierra intercambiaron miradas y asintieron como si dijeran, ¿por qué no? Sabían que Ruiger era quien había protegido a Rudeus cuando atravesaba el continente demoníaco. Era lo suficientemente fuerte como para ser confiable también, así que no veían problemas en ello. Taland estaba en contra del plan. Al igual que Roxy, había crecido con historias aterradoras sobre la tribu Super, y había escuchado anécdotas sobre sus atrocidades cuando viajaba por el continente demoníaco. No había humo sin fuego. Taland no tenía ninguna duda de que Ruiger había hecho algo terrible en el pasado. Aunque ahora estuviera en el camino de la redención, eso no significaba que se le pudiera confiar los seres queridos de un completo desconocido. Roxy estaba parcialmente en contra. Sabía que no debía juzgar a la gente basándose en las apariencias o en nociones preconcebidas.
Era solo que, se trataba de la tribu super de la que estaban hablando. Incluso después de entender que Ruiger no representaba ningún peligro para ellos, seguía siendo cautelosa. No, cautelosa no era la palabra correcta. Tenía miedo. La tribu super era la encarnación del miedo que sentía de niña, al escuchar todas esas historias. Aunque su pueblo ya no contaba esas historias sobre la tribu super, habían sido la mejor forma común de disciplinar a los niños cuando ella era joven. Por eso no podía ocultar del todo su terror. Aunque intelectualmente entendía que era seguro, el miedo que le habían inculcado de niña seguía congelándola en su sitio y haciéndola recelar. Así que le dijo, si realmente crees que puedes confiar en él, adelante. Así que hubo 4 opiniones, fuertemente a favor, parcialmente a favor, en contra y parcialmente en contra. Paul las consideró todas. No conocía muy bien a Ruiger. La única vez que había tenido contacto con el hombre fue cuando Ruiger apareció junto a Rudeus, e incluso entonces, apenas habían hablado. En ese momento, había tenido la impresión de que Ruiger era de confianza. Sin embargo, habían pasado varios años desde entonces, suficientes para cambiar a una persona. Paul lo sabía por experiencia propia. No se necesitaban varios años, solo un día. De ahí la pregunta. ¿Podría Paul realmente confiar en Ruiger? ¿Podría confiarle las niñas? Mientras sopesaba la decisión en su cabeza, miró hacia abajo. Allí, aferrada a la pierna de Ruiger, estaba Norn. Por un momento fue como si viera un doble, una imagen de sí mismo con Norn aferrada a su pierna superpuesta a su visión. Norn era tan tímida con la gente que no se había acercado a ningún adulto que no fuera él. A pesar de ello, allí estaba, apoyada en Ruiger como si fuera su padre. Por otra parte, Ruiger fue quien la salvó. Cuando aquel borracho se le echó encima y ella lloraba, desesperada por ayuda, Ruiger había intervenido como si fuera su deber. Sin duda fue lo mismo cuando intervino para salvar a Rudeus. Actuó sin tener en cuenta las consecuencias. Lo más probable es que no haya cambiado en absoluto. ¿Puedo confiar en ti en cuanto a ellas? Las palabras salieron de la boca de Paul antes de que se diera cuenta de que estaba hablando. Ruiger le devolvió inmediatamente la mirada. Aunque me cueste la vida, se los entregaré a Rudeus. Su respuesta fue tan sincera como alentadora. En los ojos de Ruiger se reflejaba el sentido del deber y la determinación. Tenía el rostro de un guerrero, uno ganado a lo largo de muchas lunas, algo que Paul no poseía. Si esto era un engaño, entonces Paul ya no sabía que era real. Entonces te lo dejo a ti. Paul extendió una mano. Ruiger la tomó e intercambiaron un firme apretón de manos. Así fue como Ruiger se convirtió en el guardaespaldas de Norn y Aisa. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.